Pues muy bien, hemos quedado poquitos, pero eso no quiere decir nada. Seguro que la discusión va a ser muy interesante. Lo primero, quería dar las gracias a los organizadores para invitarme a presidir esta mesa redonda. He aprendido mucho hoy, he disfrutado mucho de las presentaciones de los varios proyectos y he pensado, así sobre la marcha, que igual se podría organizar ahora esta discusión final en 4 temas principales que yo he visto. Igual algo se me ha escapado, pero yo creo que podrían más o menos estos cuatro bloques incorporar, contener lo que hemos ido oyendo hoy y también las varias preguntas y comentarios y los desafíos también que han sido comentados hoy. Lo primero, ¿qué son las humanidades digitales? Hemos oído varias cosas, hemos visto que se pueden entender dentro de esa definición, de esas 2 palabras. Hemos visto bases de datos de tipo distinto, prosopográficas, biográficas, bibliográficas. También se ha hablado, aunque no hemos visto mucho, pero también ediciones digitales de textos. Sabemos también, aunque hoy no se ha discutido, pero lo que se puede hacer con el trabajar los manuscritos, las imágenes. Cristina un poco ha hablado también de eso. Hay mucho, ¿no? Entra mucho dentro del tema de las humanidades digitales. Se ha hablado también en la segunda parte de la mañana de redes, de análisis de redes. Allí creo que en este momento en el Network Theory, el Network Analysis, es donde se están desarrollando muchos proyectos en todo el mundo muy, muy interesantes. Y seguro que con lo que os va a dar el BBVA, vosotros también vais a desarrollar algo muy interesante. La segunda parte, el segundo bloque que yo he pensado está directamente relacionado con lo primero que he dicho en tema de definiciones. Y sería la siguiente pregunta, es mi segundo bloque. ¿Qué nos permiten lograr como investigadores, profesores o estudiantes las humanidades digitales? Me han chocado 2 frases. Al principio el vicerrector ha dicho algo como con las humanidades digitales podemos llegar a un nivel de precisión de resultados más allá de los impresionismos, de los resultados que teníamos antes. Ahora ya no son los investigadores de segunda fila, sino los de primera fila que hacen esto, que me ha parecido muy interesante. Pero también es verdad lo que se dijo en passant, hablando de fichos, que al final las bases de datos también se puede describir como trabajar con fichas en papel, de manera mucho más rápida, pero claro, viene de eso, ¿no? La idea viene de eso. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con esto? ¿Estamos avanzando mucho? ¿Estamos haciendo más de lo mismo, pero de manera más rápida? ¿Estamos desarrollando una nueva manera de mirar nuestras fuentes, de ver algo más que antes no veíamos? ¿O es simplemente una cuestión de rapidez? Que ahora podemos ver cosas, relaciones que antes nos habrían costado muchísimo. Claro, son preguntas difíciles, no tengo la respuesta, pero también en este sentido quería hablar un momento, muy rápidamente, de un debate que en el mundo anglófono ya ha empezado hace tiempo y que últimamente con un artículo publicado justo el mes pasado, en octubre, en The Chronicle of Higher Education en Estados Unidos, un profesor que se llama Timothy Brennan ha presentado una discusión, una crítica muy, muy fuerte de las humanidades digitales. Y hay que ponerlo un poco en contexto, en el sentido que allí en Estados Unidos parte de la crítica también viene de las cantidades enormes de dinero que ahora pueden sacar los que desarrollan proyectos de humanidades digitales, que los que han trabajado hasta ahora en humanidades nunca habían visto. Claro, nosotros no estamos allí y de esto vamos a hablar en mi último cuarto bloque,
pero os quería presentar estas frases, solo este trozo de este artículo que se ha publicado el 15 de octubre, y lo leo y lo dejo allí, si queréis después comentarlo. Lo he traducido yo al castellano, espero que esté bien. Las humanidades digitales ignoran un dilema teórico persistente. Los problemas interpretativos que resuelven los ordenadores no son los que nos acucian a los críticos. Por el contrario, la tecnología exige que se le pregunte solo lo que puede responder, de forma que las preguntas deben cambiarse para ajustarse a sus propias limitaciones. Estas preguntas resultan ser poco interesantes. A pesar de todos sus recursos, las humanidades digitales cometen un error de principiante. Confunden más información con más conocimiento. Pues, igual esto lo dejo aquí. Sigo presentando rápidamente los últimos dos bloques que yo creo pueden servirnos para la discusión, y voy a pasar a temas un poco más concretos, que pero también tienen que ver con estos. Y mi tercer bloque es el tema de las dificultades que todos los que hemos trabajado en humanidades digitales tenemos que intentar superar para desarrollar estos proyectos. Me refiero a dificultades prácticas, económicas, de organización, de coordinación, de evaluación y de organización de los grupos. El proyecto S-PACE de la prosopografía anglosajona, mi primera experiencia con las humanidades digitales, fue toda una escuela para mí. Claro, las partes más positivas, ahí también tuvimos cosas negativas, pero la parte más positiva venía del hecho que teníamos un grupo dentro de las dos universidades de Cambridge y del King's College de Londres, que ya en sí mismo incorporaba historiadores, filólogos e informáticos. Quiero decir que no teníamos que ir a buscar tan lejos. El hecho que en esa Universidad de Londres había y todavía hay un departamento que se ocupa de Digital Humanities significa que se pueden plantear proyectos de este tipo. Para nosotros, en España, suele ser mucho más difícil poder encontrar las personas que nos pueden ayudar a nivel informático. Y esa es una dificultad objetiva de organizaciones de las universidades, de los departamentos. No hay un sector académico que se llame Humanidades Digitales. No hay en el ministerio, y aquí voy al grano, un área en la que se puedan evaluar proyectos de humanidades digitales. Y por mí eso es un problema enorme. Quiero decir que se aprecia que los proyectos contengan una parte más informática, de bases de datos, pero en mi experiencia, la primera vez que nosotros presentamos un proyecto que al final fue la edición digital del Becerro Gallicano de San Millán, nos dieron el dinero, menos obviamente de lo que habíamos pedido, y los comentarios eran, es muy técnico, y eso era malo, claro. Entonces quiero decir que no hemos llegado todavía, creo, eso ya han pasado años, pero no sé si se podría presentar en artes y humanidades un proyecto así de pura edición hoy y digital, puramente de humanidades digitales, y sacar una nota muy buena si el proyecto es bueno, claro, porque los evaluadores van a entender eso, más que los evaluadores, igual los que están trabajando en el ministerio. Y no quiero hacer de esto una lamentación, pero sí que creo que es un problema estructural que en España todavía no se ha discutido bastante, no creo que se haya encontrado la manera para resolverlo. Pero también hay aspectos positivos. Se hablaba antes de financiación y de instituciones locales que han financiado muchas cosas. Hemos hablado de falta de coordinación en lo que presentó al principio Lema, pero yo también he visto que en ese listado de libros, de publicaciones, no había ningún precio.
no se pueden comprar, se regalan y se ponen en Internet. Quiero decir, eso es muy positivo. Yo en Inglaterra o en Italia eso no lo he visto nunca. Que porque hay dinero público significa que el resultado esté directamente con sus problemas, con su falta de homogeneidad, pero que esté ahí al alcance de todos gratis. Eso es muy positivo, esto hay que decirlo, y en este sentido, contrariamente a lo que decía antes sobre las partes negativas en este estado, yo creo que las instituciones locales aquí han tenido un papel importante a nivel cultural para este tipo de cosas. En otros países no suele ser necesariamente lo mismo, no suele pasar necesariamente lo mismo en los que yo he trabajado. Y por último, creo que es importante volver como cuarto tema a lo que se ha dicho antes sobre convergencia y ética. Quiero decir que lo que estamos haciendo, claro, es importante, nos permite llegar a la globalización, al mundo que está allá afuera. Tenemos que encontrar la manera para también divulgar, para también hacer más accesible lo que nosotros estamos trabajando y estudiando. Claramente, si está en Internet, está ya a la portada de todos, ya está en Open Access, ¿no? Lo que tanto queremos obtener e intentar lograr. También, por último, dentro de este tema, también quería decir que y igual se relaciona también con lo que decía antes sobre la coordinación y la evaluación. En la falta creo, de entender verdaderamente qué son las humanidades digitales, también creo que en los grupos que nosotros tenemos que crear, esos son grupos de verdad, porque hemos dicho que solo funcionan, ¿no?, si hay de verdad informáticos, historiadores, si hay de verdad sinergias, ¿no?, entre las personas. Es verdad, pero que cuando llegamos al tema de la evaluación, es muy difícil evaluar una base de datos. ¿Cómo pones en tu currículum los años que has pasado igual en tu contrato postdoctoral haciendo data entry? Y yo esto lo he vivido en primera persona, seguro que otros también, ¿no? E igual parece que hay como un hueco en tu currículum porque en esos años no ha salido ni un artículo en una revista de las importantes que ahora cuentan. Ese también es un tema ético, creo. Es un tema ético que tenemos que tratar pensando a los investigadores que muy a menudo son jóvenes, son precarios y están haciendo también este trabajo para nosotros, ¿no? Para todo el mundo, no solo para nosotros. Quiero decir, claro, en los casos más positivos son contratos de verdad, pagados, retribuidos y todo eso. Pero tenemos la herramienta para evaluar ese tipo de trabajo, para apreciar, para hacer que su currículum pueda resultar mejor por haber hecho eso y no una publicación en una revista en el mismo tiempo. Bueno, me callo, ya es suficiente, tenemos muchos temas que también, temas más allá de lo que he dicho yo, que esta mañana se han presentado. Así que a vosotros. El micrófono está aquí. No sé si queréis vosotros primero, igual lo hacemos así, si ya tenéis algo vosotros para comentar y lo pasamos después directamente al micrófono. Como queráis, sí, me gustaría dar sobre todo voz al público, pero si queréis, mientras se pierde la timidez, arrancamos con cosas. Sí, bueno, nos dejas en la pantalla, no, realmente hay parte del desafío de cosas que se han planteado y que incluso en la exposición de nuestros compañeros salían, ¿no? Bueno, humanidades digitales e investigación de calidad y qué nos arregla o qué nos ayuda la informática o no. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que se engloba bajo un paquete generalizado de humanidades digitales demasiadas cosas, donde sí hay, ¿no?, más elementos de trabajo y de sofisticación, ¿no?, respecto a las preguntas iniciales que te lleva a plantear la necesidad de software, etcétera, ¿no? Quizás sí creo que equivocamos humanidades digitales si solo pensamos en
conocimiento en humanidades más la suma de las herramientas informáticas. Hemos hablado hoy, quizá tenemos que pensar no sobre un binomio, sino un trinomio, donde el diseño no es un concepto meramente estilístico, que nos sigue pasando, ¿no? Se ha planteado y se ha expuesto mucho mejor de lo que yo lo digo, sino que también está en la propia construcción de la información. O sea, a mí esto sí me parece que es un elemento importante. Tres patas, no dos, no humanidades y un poquito de la técnica informática, sino realmente en una concepción global del planteamiento de la información. Bien, la tecnología exige que se le pregunte solo lo que puede responder, las preguntas cambian. Claro, sí haremos investigación de calidad si estamos en protocolos de avance de lo que la historia, la antropología, las humanidades, ¿no? Nos da. Bueno, pues naturalmente lo que planteas, ¿no? Estáis sometidos a la parte de esclavitud, lo digo en el buen sentido, que os daba el fichero anterior, como en los armarios del Vaticano, donde la primera información guardada está en armaria, en el Castel de Sant'Angelo, antes de pasar a otros registros, o como si trabajamos pensando en Ramón Menéndez Pidal, pues naturalmente, o el Centro de Humanidades, todo estaba inicialmente en ficheros etiquetas. Bueno, de ficheros etiquetas con procedimientos mucho más sofisticados, y sí reutilizando material que tenemos previo, es donde podemos llegar a otros desarrollos, ¿no? Pero habría que pensar siempre con qué tipo de contenido, con qué tipo de material estamos antes incluso de pensar los software que necesitamos. Claro, la administración del siglo XVIII, el XIX, si estamos trabajando sobre cargos, oficios y sobre impreso y con una determinada información, no es como si yo trabajo sobre las partes medievales donde la posición social, el cargo, el origen, sí es un concepto que naturalmente al que solo puedo llegar como a través de la interpretación, no previamente porque me dé la descripción el texto, ¿no? Yo hablaba hoy de una base documental, ¿no? De exhibición, de preparación de fuente documental. Si estoy trabajando sobre cartularios, sí estaría en un paso que planteabais a través de Fichot, ¿no? Que sí es utilizar la informática para buscar herramientas que nos permitan ir hacia el análisis y la interpretación, no como cuando hacemos manualmente con una recopilación de información de fichero y caja de zapatos, ¿no? Bueno, eso es quizá otro tipo de trabajo, habrá tiempo de volver a discutir. Esto son unas jornadas que no se han bautizado como primeras, pero desde luego que se iba a dar posiblemente más de sí, ¿no? Entonces, investigación e investigación de calidad, claro. Si cambiamos las preguntas, cambiamos la manera, además, sobre todo, de enfrentarnos al texto, ¿no? Si seguimos pensando un documento histórico como un texto que refleja la verdad, pues estamos perdidos. Estaremos haciendo con un poquito de herramienta técnica, pues trabajando como se trabajaba en pleno positivismo en pleno siglo XIX. Lo de limar, quitar o no quitar información, que también se plantea aquí, esto sí es un asunto delicado, porque efectivamente sí hay, para que la estadística, para que los programas a veces funcionen, sí estamos quizá un poco obligados a eliminar todo aquello que es ruido, ¿no? Todo aquello que es ruido, todo aquello que es gris, o todo aquello que no nos da una representación demasiado importante a la hora de analizar o eliminar matices de una narración. Si estoy trabajando con crónicas medievales, no es como si estoy trabajando con un repertorio, con un apeo de fuentes, ¿no? Etcétera, ¿no? Aplicar aplicar la crítica histórica está también en la manera de concebir la fuente, desde el inicio. Entonces ese alegato que me gustaba, ¿no? Ese alegato que dabas con carga inicial de decir, ojo, ¿no? Que esto también es ideológico, que esto también es un compromiso de historiador. Claro, ¿cómo existe ese compromiso ante cualquier posición ante una fuente? No, si idealizamos un inventario de bienes como que es el tipo de registro más aséptico, pues nos estaremos equivocando, ¿no? Porque naturalmente un inventario, ¿no? Selecciona de todo el material que tengo sobre la mesa, selecciono qué quiero buscar, qué anoto, dónde voy. Quizá es una parte, perdonadme ese elemento crítico, que en algunas de las bases de datos, ¿no? Sí se pierde para mí, y es la parte escrituraria. O sea, solo el acercamiento a la fuente, con un sentido crítico a la fuente, nos puede adentrarnos en las diferentes posiciones que un mismo actor puede tener en el propio escrito. Porque, claro,
Es distinto si soy el escribano, que al mismo tiempo soy escribano, o soy mayordomo del señor, o soy cliente, o soy pariente. Es decir, de esos matices sale fundamentalmente también, ¿no?, una posición ante una crítica de la fuente importantísima. No quiero monopolizar, tengo más ideas, pero vuelvo luego. Sí, Ernesto. Igual el micrófono hace falta, ¿verdad? Manténle pulsado 2 o 3 segundos. Ahora sí. Así. Bueno, lo primero es manifestar mi agradecimiento a la gente que ha organizado esto y a los que han participado en una serie de exposiciones que me han resultado sumamente también interesantes y provechosas. Yo solamente querría hacer un par de observaciones que tienen que ver quizás con el segundo bloque de cuestiones que planteaba Francesca, que nos permiten lograr las humanidades digitales. Hago un inciso, yo no sé si la edición del Becerro Galicano de San Millán podría considerarse dentro de las humanidades digitales al mismo nivel que todas estas bases de datos que se han explicado aquí. Yo creo que son dos cosas distintas. Y yo creo que también este tipo de diferencias en la puesta en escena digital de los registros tendría que tenerse también en consideración. Porque yo creo que, aparte de un montón de avances y de logros que las bases de datos que nos habéis presentado aquí pueden reportar, lo que creo que hacen es predisponer a que puedan ser utilizadas de manera óptima por aquella gente que está trabajando dentro de los grupos que diseñan esas bases digitales, esas bases de datos. Creo que es una cuestión que, en mi opinión, hace de este producto un producto relativamente temporal en cuanto a su eficacia y a su optimización. A mí me ha ocurrido, ¿no?, con estas bases de datos, con otras bases de datos, que cuando he ido a consultarlas para una serie de trabajos y de cuestiones y de problemas que me interesaba solucionar, pues eso estaba diseñado y pensado de otra manera, que a mí no me servía. Es decir, me parece que es perfecto que en función de una serie de intereses, como pueden ser la prosopografía, como pueden ser las biografías, como pueden ser las hidalgos, en un momento concreto se diseñen este tipo de plataformas, pero yo creo que tienen el recorrido que tienen y sirven para lo que sirven y para la gente que sirven, que es fundamentalmente para la gente que está dentro de ese grupo. Y en ese sentido yo lo que me plantearía sería si, aparte de invertir esfuerzos en esto, se podría plantear el que igual merece la pena más invertir esfuerzos en otro tipo de plataformas o de, digamos, repositorios digitales, como puede ser la recopilación y el acceso a la información, tanto visual como textual, de conjuntos de registros, de conjunto de documentos, que en principio no tienen por qué tener un interés inmediato para construir el conocimiento histórico a los que participan en ese tipo de trabajos, pero que de cara a la comunidad creo que a medio plazo resultarían muchísimo más efectivos, mucho más óptimos y mucho más rentables que este otro tipo de bases de datos. Y una última cuestión, probablemente el riesgo que corremos también con llevar la digitalización de todos los registros a la enésima potencia es lo que llaman
planteado algunos autores y que lo han planteado en términos muy preocupantes en el sentido de desmaterializar el documento, de textualizar el documento y de, por lo tanto, de cara a obtener un conocimiento histórico, prescindir de una parte sustancial del significado que ese objeto tiene en un momento histórico determinado. Probablemente, en el caso de la información impresa, que es la que ha presentado Andoni y Mizkoz, no tanto en el caso en el que nos movemos el resto de la gente que estamos aquí y que estáis en la mesa, pues probablemente más. Pues me alegro de escucharlo porque siempre lo he comentado con José Mari y con otras personas, ¿verdad? El tema de la digitalización de archivos y de documentos. Yo siempre, bueno, suelo partir de una experiencia personal, pero la verdad es que yo cuando hice la tesis solamente entendí cómo funcionaba la Cámara de Castilla cuando me sacaban los legajos tal y como los había dejado la administración del siglo XVIII. Esos legajos puestos en alguna plataforma en Internet, digitalizados, pierden su contexto. Pierden su contexto archivístico, o sea, incluso la materialidad del documento, cómo se ha guardado, cómo ha estado, pues como el secretario en el archivo ha estado guardándolos, es lo que me enseñó realmente el contacto físico con el documento, es lo que me enseñó realmente cómo funcionaba la institución. Entonces, bueno, es sencillamente, no es ninguna respuesta a lo que has dicho, ¿no? Pero es lanzar lo que yo pienso a partir de mi experiencia personal, ¿no? Siempre, dicho sea de paso, siempre considerando que es una cosa tremenda, puede ser una cosa muy positiva. Y en mi experiencia lo es también. Porque cuando te vas a un archivo que está lejos, se te olvida tomar una nota y la tienes que consultar desde tu casa, estás bien contento de tenerlo en Internet, ¿verdad? O sea, no tienes que ir de nuevo a Madrid. Pero siempre he tenido esa idea. En relación con lo que comentabas, ¿no? Ha habido una constante en todo lo que habéis expuesto, es decir, excepto en el caso de los notarios, la imagen del registro del documento no está prevista habéis comentado, por problemas igual de copyright, por problemas de cantidad de información que es difícil de guardar, pero es que en la mayor parte de los casos tampoco está, excepto en lo que habéis comentado vosotros de las cartas, el documento completo. Es decir, se habla de fragmentos y se habla de contextos. Y bueno, es que una vez que uno se pone con ese texto digitalizado y lo ofrece, digamos, a la comunidad, que corte el protocolo, que corte el escatocolo y que mételo entero, que cuesta lo mismo, desde mi punto de vista. Es decir, digamos, no solamente estamos en ese proceso de desmaterializar, sino de fragmentarlo también. Por eso digo, claro, eso seguramente tiene sentido en el horizonte de la gente que está trabajando en ese grupo para unos fines muy concretos y para dar respuestas a unas preguntas y para verificar unas hipótesis pero de cara a eso que planteabais de la utilidad para alumnos, profesores y tal, yo ahí lo veo relativamente limitado. Por supuesto que es una herramienta que siempre es bienvenida, sobre todo si no hay hasta entonces una posibilidad de acceso a materiales elaborados de manera rigurosa. Es que hay un problema muy básico, ¿no? Que todo proyecto parte de unos objetivos. Entonces, se estaba comentando aquí lo de la convergencia entre bases de datos. Yo no sé en qué términos se está hablando de convergencia, ¿no? Pero las bases de datos generalmente están hechas desde unos presupuestos y desde unas premisas tan específicas que la convergencia en términos de aunar, si es de lo que estáis tratando, de aunar informaciones, es prácticamente imposible. Lo que se puede hacer es... Y luego es lo que tú decías, ¿no? O sea, al fragmentar la información que te ofrece la fuente, tú lo haces con un objetivo, que no es el que va a tener el siguiente que venga por detrás. ¿Qué duda cabe que le puede resultar útil? Eso es como un catálogo genealógico impreso, o sea, es utilísimo, ¿no? Pero tiene ese problema, sí.
Teresa. Sí, son muchísimas cosas. Yo veo aquí que si habláramos en términos de innovación, que es un poco también la palabra que nos falta decir más veces, porque eso son también las humanidades digitales y toda la oportunidad que ofrece a la gente joven para trabajar de otra manera, junto a otros profesionales en este momento, ¿no? En este mundo globalizado. La innovación no se puede plantear por partes. La innovación o se da en todo o no se da. No va a darse, para empezar. Y habrá excepciones, pero en general la innovación hay que plantearla de manera global. Lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos a que podremos algún día superar esa rigidez estructural de las instituciones que nos amparan, la financiación, etcétera, porque si no, no haremos nada. O sea, lo primero que hay que pensar es, podemos imaginar que tenemos los medios para intentar plantear proyectos realmente innovadores. Para mí, con respecto al punto 3, las dificultades, bien, aprenderemos a superarlas, ¿no? Bueno, ¿qué son las humanidades digitales? Está claro que ahora mismo, como todo concepto nuevo, son muchas más cosas, incluso alguna hoy no ha salido aquí, realidad virtual, y se está desarrollando, ¿no? Ya se verá en el futuro un poco a qué se le da, ¿no? Es que se puede meter ahí, en ese cajón desastre o no. Pero hay dos cosas que me parecen más importantes de los que escucho, que me gustaría compartir con vosotros, sin que sea tener ninguna respuesta, más bien otras preguntas, que es, vale, no estamos confundiendo los artefactos de salida, sean libros, sea el online, sean bases de datos, sean otras cosas, con el verdadero propósito de la investigación. Porque el artefacto solo es un canal de comunicación y si los dominamos todos, mejor. Dominamos los que llegan a un tipo de público, al otro, los que nos permiten la vivencia tradicional. Pues claro que me encantaría. Y cuando, por ejemplo, Chris me ha permitido, por este trabajo, tocarlo, bueno, no tocar, acercarme a los becerros, pues por supuesto es fascinante. Pero eso no deja de ser también solo un canal más. Queremos ir más allá y queremos llegar a muchísima más gente. Entonces, cuidado con confundirlos. Digamos, los artefactos son canales con la verdadera esencia de la investigación. Porque ¿cuál es la esencia de la investigación? Para mí, H2H, human to human, entender y que me interesen esos barcos muertos hace 500 años, de los que no forman parte de mi día a día en la sociedad de hoy, y que me interese eso que se llama oñacinos y gamboínos, y los banderizos vascos, y vibrar con eso, y que mucha más gente en las escuelas, en las universidades, puedan tener interés por la historia. El amor a las fuentes, lo entiendo, es que venís de eso, pero las fuentes también para mí las fuentes es algo fundamental, pero también las tecnologías. Y a lo mejor al mismo nivel. Personalmente creo en que asumir las nuevas tecnologías con rigor y conocimiento efectivamente nos puede llevar a grandísimos descubrimientos inesperados, pero hay que abrazarlas con el mismo amor que las fuentes y no pensando que están en lucha. Lo que decía, que en comunicación y por algún asunto cognitivo el triángulo funciona. Y a mí en otros órdenes de mi trabajo y de la vida me funciona. Atender por igual a los servicios, en este caso serían los proyectos o productos, las tecnologías y la comunidad, que es la otra pata clave, los distintos usuarios a los que me dirijo, cada proyecto el suyo. Si consigo balancear, o a lo mejor hay proyectos que no, son mucho más elitistas y no hace falta que la comunidad sea numerosa, y mi inversión la llevo al producto, al servicio que estoy dando, al proyecto, y otras las tecnologías. No tiene por qué estar siempre equilibrado, pero sí nuestra mirada en ese triángulo, que también es como hacemos economía y como hacemos otro tipo de proyectos, ¿no? ¿Pero qué meto dentro? ¿Meto al investigador? No. ¿Meto al grupo de trabajo? Ni siquiera. ¿Qué meto dentro? O sea, el ojo está puesto en esos humanos, en esas personas, cuyas vidas queremos llegar a desentrañar y apasionarnos con ellas.
Si puedo muy brevemente seguir en eso. También es verdad, pero que muy a menudo las tecnologías nos piden elecciones muy definidas. Cuando tú haces una base de datos, tienes que llamar ese campo, tienes que darle un nombre. Y si estás leyendo las fuentes, porque es desde allí que tenemos que empezar, las fuentes no siempre te dan esa información de manera tan tajante, tan clara. Siempre hay un riesgo de amoldar las fuentes, cambiarlas para que nos digan lo que la base de datos nos pide. Entonces, esos ruidos que vamos eliminando a veces significa también, podría significar eliminar matices, eliminar información y perder cosas. Entonces, el amor a la tecnología sí, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos también. Y lo digo con todo mi amor. Pues propongo algo que hemos dicho aquí también, trabajar prototipos, o sea, ser más diseñadores en ese sentido. No echar toda la carne en los asados desde el principio. Bueno, con esa flexibilidad, prototipar y lanzar esos prototipos al mundo a ser testados para luego corregir. En lugar de este gran rigor y este afán, ¿no?, que tenéis tan perfeccionista, pues es atreverse a eso, ¿no?, a trabajar en esa clave recursiva, prototipo y tal. Porque hoy es cierto que el tiempo que tenemos para hacer las cosas ya no va a ser el mismo que el de antes, ¿no? Si me permites, porque están saliendo cantidad de temas, incluido, por ejemplo, el de la legitimidad, que eso está muy bien, que salga. Está muy relacionado con la ética, ¿no? O sea, cómo nos legitimamos en relación a las cosas que hacemos, además las hacemos desde la academia. Pero yo quería hacer, bueno, un panorama sobre varias cuestiones. Me ha gustado mucho la aportación que ha dado Chris acerca de esa tercera pata en la cuestión de la definición de las humanidades digitales, que por otro lado, como vemos, Brennan y mucha más gente, el propio Jean-Pierre de Dieu, estaba leyendo antes, que hablaba literalmente de cuento chino, cuando se refería a las humanidades digitales. Y él es uno de los que quizás ha sido más precursores en esta materia. Él lo decía en relación a que sí es verdad, que hay mucho postureo en relación a esto, como a muchas otras cosas. Pero él se refería mucho también, yo creo, que al propio concepto de humanidades, ¿no? Una cosa, un neologismo que tenemos también desde hace poquito, porque antes era historia o letras, ¿no? Ahora le llamamos humanidades, que queda más bonito, pero con estas cuestiones supongo que tenemos que vivir. La cuestión es si es algo aparentemente indiferenciado, como se nos vende ahora, como si fuera una nueva disciplina, o sencillamente es un ámbito de trabajo en una era nueva, con unas tecnologías nuevas que, ojo, no nos olvidemos, las estamos inventando ahora, las estamos creando. Cada día salen 27 apps nuevas o software nuevo que muchas veces, y esto sería lo interesante, no, por ejemplo, yo esto a la hora de reconstruir genealogías, no sé quién hace esos programas, pero desde luego no cuenta con historiadores, porque, por ejemplo, el concepto de hijo bastardo no está en la cabeza del programador informático, ¿no? O los segundos o terceros matrimonios, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante. Y yo, pudiendo estar de acuerdo con una visión un poco pesimista, como puede ser la de Jean-Pierre de Dieu, en ese trabajo concreto, yo creo que él seguro que tiene un pensamiento más rico. O el propio Brennan, ¿no?, en el texto que tenemos aquí detrás, que es bastante potente. Yo creo que a veces se confunde, quizá un poco en línea de lo que ha dicho Teresa, se confunde la tecnología como si fuera un mero elemento instrumental, ¿no? Y haciendo esto lo convertimos o la personificamos, ¿no? Pensamos, ahí se ve perfectamente o creo que se ve perfectamente, que está el investigador por un lado y está el robot, está la máquina, que hace cosas que le decimos que haga y cosas que hace por su cuenta. Y yo creo que esto es complicado de formular de esta manera. Primero, porque todo tiene una dimensión política, esto ya se ha dicho aquí. O sea, tiene una dimensión política hasta el hecho de que nosotros utilicemos Creative Commons. ¿Por qué no cobramos por este servicio, como dice Francesca? Porque hemos tomado una postura que es plenamente política. Podría haber sido la contraria, ¿no? La que nos ha parecido... Hombre, también es de tipo técnico. Es decir, si nosotros utilizamos software libre no vamos a pretender cobrar después por ello, ¿no? Pero en fin, también hay esa dimensión política.
y también hay una dimensión funcional. Pero lo más interesante para mí, yo creo, las preguntas que nosotros nos estamos haciendo ahora es la dimensión heurística que nos puede ofrecer una máquina, ¿no? La máquina que nosotros estamos programando y cómo la estamos programando. Es decir, ¿nos puede ofrecer nuevas formas de pensar? Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí. Lo que pasa es que los que somos limitados somos nosotros. Ojo, las máquinas también, tú también lo has dicho, la máquina está limitada. Pero ¿y si entre los dos, la máquina y nosotros, podemos superar esas limitaciones? Estoy pensando básicamente en una cuestión. La minería de datos, que está ahora tan de moda, ¿no? Y que tenemos aquí en la Universidad del País Vasco gente que está muy en vanguardia en esos temas. ¿Qué va a pasar cuando nosotros logremos, que ya en buena medida atisbamos, por ejemplo, colocar toda esa colección de fuentes documentales del País Vasco, volcarlas en un software, en un programa o en lo que sea, y que nos ofrezca procesada una serie de información? Eso puede ser una cosa increíble, ¿no? Poderlo manejar según están manejando ahora mismo grandes compañías, o ojo, no solo grandes compañías con fines puramente económicos, sino grandes investigadoras como Elena González Blanco, que le han dado 1,3 millones de euros para hacer un proyecto de humanidades digitales de poesía. Pero se ha ido a la privada ella. Bueno, pero está ahí. Ayer. Ah, se ha ido anteayer. Bueno, pues vale, no he dicho nada. Pues no he dicho nada. Pero bueno, que es legítimo. No lo digo como es legítimo. crítica, Pero bueno, ha tenido un proyecto crítica. europeo de investigación y sobre poesía. También le da una visibilidad, que esto también se ha hablado, a nuestras disciplinas que normalmente no la tenían. Que esto también es una oportunidad. ¿Que tiene peligros? Por supuesto, tiene el peligro de caer, como decía Jean-Pierre Dedier, en el cuento chino y creérnoslo. Pero no creyéndonoslo. Sí, micrófono, ahora sí. A ver, yo tenía más que nada un comentario sobre el texto de Brennan, que bueno, me parece muy pesimista, pero que hay que decir que las humanidades digitales ahora mismo están en, como has dicho, en desarrollo y en continuo desarrollo, o sea, como eso, que necesitamos, cada día salen nuevos software y que tenemos que ir adaptándonos. Pero que critica él, yo creo que es que dice, confunde más información con más conocimiento. Yo creo que él, o sea, simbólicamente dice que más información, él dice que las humanidades consiguen más información horizontalmente y la intención de las humanidades digitales es conseguir información, profundizar en lo que es la historia. O sea, sí, tenemos más información, pero no de forma horizontal, sino de forma descendente, de forma más profunda. Y también destaca que claro que la tecnología solo nos ofrece las respuestas de las preguntas que le hacemos. Entonces, claro, lo que él debe notar es una falta de una metodología muy concreta de análisis, como puede ser a la hora de hacer una ficha paleográfica, al hacer análisis, que ya hay una metodología muy fijada. Claro, en una herramienta histórica tan novedosa, la cosa sería definir, bueno, que todavía creo que queda bastante, para definir una metodología concreta para todos los documentos, para hacer un análisis completo y que se superen estos baches. Yo no sé si es... Yo la verdad lo leo y no sé si es pesimista. Yo creo que yo no sé si estamos hablando de las mismas cosas siempre. Yo creo que hay distintos niveles de uso. Quizás lo que este autor piensa que deberían dar las humanidades digitales o las máquinas no es lo que nosotros estamos pensando, por ejemplo, con el proyecto Vázquez, de que se pueda acceder más fácilmente a una información estructurada de una manera que sea más asequible para el lector medio, ¿no? Yo creo que muchas veces, cuando caemos en este tipo de críticas, yo creo que habría que diferenciar niveles de uso. Es decir, no es lo mismo un historiador profesional que está buscando unos resultados en una base de datos que una persona que se acerca por primera vez a un tema, ¿no? Pero qué duda cabe que el escapismo tecnológico existe. O sea, yo he sido practicante a tiempo parcial de eso, ¿no? O sea, pero lo denunció Fontana, ¿cuándo fue? En uno pero hace tiempo, ¿no? El escapismo tecnológico existe y corremos el riesgo de que haya una inflación de proyectos de humanidades digitales que vendan humo. O
pues eso es verdad, ya está. Pero bueno, en fin. Y creo que muchas de estas críticas van dirigidas porque, como efectivamente decía la compañera, esto viene de Estados Unidos y muchas de esas críticas van dirigidas hacia esa inflación, ¿verdad? Creo. Pero que hay cosas excelentes en humanidad, ¿qué duda cabe? Tienes que usar el dedo. Sí, es humanidad digital. Ciertamente. No, muy rápido. Pesimismo u optimismo, ¿no? Chicos, ya cuando leíamos hace tiempo, ya Guerrero nos dio un pequeño tirón de orejas, ¿no? Cuando sacaba El feudalismo, un horizonte teórico, ¿no? Era un magnífico libro donde nos ponía, ¿no? De repente nos ponía, bueno, de cara a la pared respecto a análisis estructurales, ¿no? Asépticos, claros, y donde, bueno, pues teníamos una organización de conocimiento muy clara sobre esto tan complejo que pueda ser el mundo feudal, ¿no? Sí entiendo que parte de, bueno, de pesimismo, de cajón desastre, puede incorporar esto. Pero fijaos, bueno, quizás estoy mayor y entonces me reñís. Estoy mayor en dos sentidos positivos. Uno, ya no quiero perder tiempo comparándome o trabajando lo malo, lo incómodo, tal. No, me quiero comparar aquí, ¿no? O sea, quiero ser mayor, viejuna, joven, para compararme aquí con los grandes proyectos que todavía, ¿no?, me llevan a decir, bueno, ¿qué falta hay? ¿Qué buena pregunta hay aquí? ¿Dónde puedo llegar? Entonces, hay en este momento muchísimas herramientas, separadas o no, exportamos datos o no, desde determinados niveles de trabajo, pero desde luego, pensemos más en lo que podemos hacer antes que en lo contrario cuando estamos intentando comunicar proyectos que sí tienen ejes de comunicación comunes, ¿no? Al menos comunes, en la pregunta, el debate, el compromiso. Esto, desde luego, nos ha unido aquí, ¿no? Eso, una. Y dos, yo, en los proyectos en los que he ido trabajando, no nos interesa tanto, hablo de mí, hablo de vosotros o hablo de Julio Escalona o tal, el desarrollo de un proyecto hasta el final, que quizá tiene que ver un poco con lo que planteaba, sino que cada uno de esos proyectos me ha puesto ante la necesidad de estudiar un tipo o de tecnología o de software o de preguntas específicas, porque no todos los proyectos son lo mismo, en absoluto. Entonces, no los llevo, Teresa, claro, a veces yo noto que para el mundo de la empresa es muy incómodo trabajar con nosotros, con investigadores que estamos con proyectos temporales, ¿no?, que de repente se acaban y se acaban sin todavía dar quizá más pasos adelante, profundizar o tal. Pero claro, para mí es interesante ahí, sin perder la parte de investigación específica que hago en mis plataformas especializadas. Yo ya sé que el libro Becerro de las Behetrías no lo puedo vender absolutamente a todo tipo de público cuando quiero hacer un análisis más especializado, ¿no? Pero de esos proyectos me interesa a veces qué tipo de problema me pone una información para intentar pensar cómo la resuelvo, a lo mejor sin llegar hasta el final. En uno se me ha interesado una digitalización física de calidad, sosteniendo el objeto textual, el documento, el códice, en su integridad. O en otros lo puedo aplicar a las cajas de archivos, de determinados archivos, donde efectivamente perdemos la fisicidad, ¿no?, del objeto material y, por lo tanto, una parte fundamental, no solo de información, sino el del conocimiento sobre esas fuentes, ¿no? Pero no todos los proyectos son iguales. En uno sí lo puedo desarrollar, en otro no. O en las cuestiones de prosopografía le hemos dado vueltas, ¿no? Bueno, parecería que hace mucho, pero en realidad son solo 10, 15, 20 años, es que no son tanto. Y menos en los contextos españoles, bueno, españoles de relación internacional, porque todo lo que se ha hablado aquí tiene ya una parte de estudio claro con otras redes que han trabajado, ¿no? Siguen sin resolver eso. ¿Cuántas veces hemos hablado del DNI? Esa palabra fusionador que me encanta, ¿no? Es una solución para una repetición de copias de información importantísimas sobre los mismos personajes, anónimos, labradoras, mercadoras, justo esa gente pequeña que desde luego es la que está generalmente fuera de la visualización, de la visibilidad del documento escrito. ¿Por qué? Porque ya el documento escrito, ¿no?, es realmente un seleccionador de más, ¿no?, de información. Claro, no tenemos la construcción de la historia global porque no tenemos a todos los actores escribiendo. Tenemos generalmente, ¿no?, muchos retazos sueltos que solo podremos realmente reunir a base de ensayos, ¿no? Yo creo que ninguno de los proyectos es
global, sí la suma, ¿no?, de intereses que apliquemos ahí, ¿no? Yo era por reñir a Cristina. Bueno, que era por reñirte. ¿Qué era? Por reñirte, iba a decir. No, poco. No, en realidad era más en línea, en parte con lo que estabas hablando, con uno de los problemas que planteaba antes Ernesto y a los que dabais cierta respuesta desde la mesa, el tema de la convergencia y de cómo hacemos que estas distintas preguntas que tenemos, a veces para distintos registros, a veces para los mismos registros, puedan ayudarnos a construir un registro de información que no sea fragmentario, y que no sirva simplemente para responder a las preocupaciones concretas de un grupo de investigación o de un entorno de investigación particular. Y yo creo que eso pasa también por cómo concebimos el diseño de estas bases de datos. Y volvemos una vez más a la cuestión de que tenemos que implicarnos activamente en la construcción misma de estas herramientas que nosotros y nosotras vamos a utilizar. Porque no es lo mismo pensar, por ejemplo, claro, evidentemente, si vamos a trabajar con una fuente cerrada, como puede ser el becerro de San Millán, pues no es lo mismo el tipo de diseño que vamos a tener para eso que si lo hacemos con pues, lo que estáis planteando para el Archivo Vaticano, para lo que a lo mejor nos resulta interesante un diseño abierto que nos permite incorporar a gente, como estáis planteando, para desarrollar, digamos, ampliar, en el sentido casi lineal, ¿no?, por kilómetros de información, todo lo que podemos ir volcando a esa base de datos. Pero del mismo modo, quizá también podamos preguntarnos de qué manera construir bases de datos modulares que nos permitan, sobre un corpus relativamente cerrado, pero fácilmente accesible, hacer que se puedan ir añadiendo preguntas y de la misma manera ir añadiendo formas de acceder y de extraer esa información del registro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso anglosajón, claro, por un lado está PASE, pero es que también la mayor parte de los textos están digitalizados online. Y a la vez se han ido construyendo en paralelo otro tipo de bases de datos sobre las lindes, tal y como se mencionan en las cláusulas, en las boundary clauses, etcétera, ¿no? Entonces son proyectos que se han desarrollado por separado, pero que de manera relativamente sencilla, ya hay un trabajo hecho, hay un recorrido y hay una inercia, pero de manera relativamente sencilla se podrían de alguna manera unificar sobre un corazón el texto, el documento, donde ya ahí podemos intentar resolver ese tipo de cuestiones que planteas, que para determinado tipo de cuestiones pueden ser interesantes, pero como decía Cristina, a lo mejor para otro tipo de preguntas no sean tan fundamentales, y en torno a eso ir articulando estos distintos módulos en los que ya gente no simplemente con los mismos intereses, sino con intereses distintos, pero que recurren a este tipo de herramientas y a estas mismas fuentes, bueno, pueden ir buscando, ampliando ya no solo, digamos, la cantidad de información, sino la cualidad misma de la información que se va construyendo ahí. Gracias, Álvaro. Yo allí pero vuelvo a un tema institucional. Con las fuentes anglosajonas ha sido posible relacionar las varias iniciativas, los charters, la prosopografía, los límites, los boundary clauses, porque detrás de todas estas iniciativas está un Departamento of Digital Humanities, que ha trabajado con distintos investigadores, los filólogos de los límites, los historiadores para PACE, etcétera, etcétera. Allí sí ha sido posible, también porque la cantidad de fuentes que tenemos para el mundo anglosajón es limitada, es muy manejable. Entonces, allí sí ha sido posible. Pero yo aquí donde veo veo una falta de instituciones, de reconocimiento institucional para las necesidades de las humanidades digitales. En ese sentido, yo soy un poco pesimista para la posibilidad de crear estas convergencias, porque si no hay una posibilidad más así reconocida desde el punto de vista institucional, es muy difícil. Y hasta allí, en el mundo anglosajón, fue difícil en su momento. No ha sido todo así rosa como podría parecer desde fuera. Entonces, yo por eso vuelvo, y no os quiero aburrir, pero yo creo que el tema de cómo podemos hacer para que en España se puedan desarrollar las humanidades digitales con más coordinación. La falta de coordinación para mí es un tema grande, y también porque para humanidades digitales tenemos muchas cosas. Es verdad que ahora aquí quizá estemos hablando más de historia. Igual el proyecto de Ángeles es un poco más filológico, pero hay subgrupos, ¿no?, dentro de las humanidades digitales. Y ya tener coordinación dentro de la historia medieval, bajo medieval o principio de la moderna ya sería mucho.
No, tienes toda la razón y además, incluso desde un punto de vista técnico, ¿no? Tú antes lo has declarado muy bien. ¿Dónde pones en tu currículum todo ese esfuerzo? ¿Cómo se valora? O, por ejemplo, la convocatoria de la Fundación BBVA, que aquí se les puede lanzar una crítica, que está concebida como si fuera un proyecto del Ministerio. No está con la lógica de un proyecto de innovación, en absoluto, ¿verdad? No, quiero decir... Estas cuestiones, desde luego, son fundamentales, como otras que han salido, que yo no quería dejar, por lo menos que mencionemos, como cuestiones como el copyright, que tienen que ver con esas constricciones, que también son institucionales, de la famosa, bueno, los famosos derechos de autoría, que yo no los niego, ¿vale? A mí todos los años me mandan de Cedro un impreso para que yo cobre no sé qué céntimos por las fotocopias que hagan de mis libros. Me niego sistemáticamente a firmarlo porque lo que deseo es que mi libro lo pirateen, lo fotocopien y lo lean, sobre todo cualquier persona interesada en estos temas, ¿no? Y me parece, en ciertos ámbitos me parece un límite a la difusión libre de contenido. Pero vamos, es una posición muy personal, ¿vale? Que no tiene por qué ser aceptada. Todas estas cuestiones tienen mucho que ver con esto que vemos y también con la cuestión de la convergencia, que yo creo que no debemos ser pesimistas, hay muchos espacios para converger. Vosotros mismos habéis mencionado algunos súper interesantes. O sea, habéis diseñado un proyecto colaborativo con la gente de los pueblos del País Vasco y de Navarra que quieran participar en él, sobre mecenazgo de los vascos y navarros en esa primera globalización, ¿no? Oiga, el que conozca una fuente, una placa, que nos mande la información, eso me parece sumamente interesante, porque no se trata de una mera cuestión instrumental, sino que si se le da la dimensión adecuada es darle categoría de investigador a ese público al que queremos llegar, pero muchas veces nos da pereza, ¿no? Porque yo mismo, rebajar mi estilo de escritura para que me entiendan los chavales de secundaria, qué pereza más gorda, ¿no? En cambio, eso lo explicas a tu hijo, cuando te pregunta, ¿no? Le sueltas la parrafada y le explicas el feudalismo en media hora, o bueno, a ti te parece media hora, en realidad son 2. Sí, don Antón. Bien, yo quería preguntar una cosa. ¿Hasta cuándo va a durar esto? No quiero decir que tengamos que irnos a comer, sino, claro, por una parte, soportes físicos. Yo diría, recuerdo, que más o menos sería por este mes de hace 20 años, cuando se hizo el macrocongreso de presentación de las actas de las Juntas Generales de Álava. Qué bonito proyecto, lo hemos digitalizado, y además de tener los volúmenes en papel, aquí tenéis este CD-ROM en el que podéis buscar las cosas. Bien, ese CD-ROM ya no funciona porque el software que lo hacía funcionar murió. Y de hecho ya mi ordenador no tiene una rendija en la que meter CD-ROMs. Bien, esto se ha solventado porque, por lo visto, pudieron salvar la base de datos y ahora es accesible online. Pero claro, ¿está pensado ya cuál va a ser el futuro soporte en el que todos estos esfuerzos, todas estas horas de trabajo invertidas van a producirse? Pregunto. Pero incluso antes de llegar a eso, como muy bien ha señalado Ernesto, buena parte de estos proyectos derivan de trabajos que ya estábamos haciendo, habíamos hecho o vamos a hacer para nuestra investigación en cada uno de nuestros grupos. Aunque, como somos guays, como ha señalado Arsenio, dejamos que todo el mundo meta la nariz y se beneficie de ello. Pero claro, ¿qué va a pasar cuando nos jubilemos? Cuando nuestros grupos desaparezcan. ¿Qué va a pasar cuando estas investigaciones que hacemos con proyectos que tienen fecha de caducidad caduquen? ¿Va a heredar alguien esto? ¿Va a tomar alguien el relevo?
o nuestros esfuerzos desaparecerán como lágrimas en la lluvia? Es contratarte a ti una vez que te jubiles para que sigas metiendo datos. En cada inspección. No, yo sí quiero decir una cosa respecto a lo que acaba de decir Antonio, que esta vez en serio. Es verdad, esto, como lo hemos planteado en más de una ocasión. Pues reflexiones sobre esto sí que hemos hecho. Es decir, ¿cuánto va a durar? Esto es un proyecto personal, del grupo. Bueno, es evidente, en el caso de María Ángeles Líbano, pues es un proyecto personal que culmina ahora con su jubilación y, bueno, pues supongo que ella continuará haciendo aquello que considere oportuno en su base de datos, porque al fin y al cabo es suya, ella la ha creado, etcétera, ¿no? Pero sí quiero decir que es verdad, esa es la gran pregunta, pero claro, yo quede claro que siempre parto de una base, es decir, bueno, tampoco nos podemos quedar quietos, quiero decir, estamos aquí porque nos interesa hacer algo, etcétera, y me parece que la mejor respuesta a esa pregunta que plantea Jon Andoni es, claro, primero, yo desde luego no soy futurólogo, no sé qué es lo que va a pasar aquí, si esta facultad ya de paso va a seguir existiendo dentro de 20 años. Yo a esto que nos está tocando vivir ya le llamo el hundimiento, o sea, que qué será dentro de 15 años, bueno, pues yo qué sé, no me lo planteo. Lo que sí nos hemos planteado nosotros cuando hemos hecho esto es que, primero, que quisiéramos que tenga una continuidad y que nos gustaría que, por ejemplo, en relación a PASE, a PACE, bueno, yo qué sé, quizá un día podamos converger con aquellos datos si es que hubiera un punto de conexión, ¿eh? Es decir, esa voluntad existe a la hora de crear. Ahora, ¿cómo responder a esa pregunta? La verdad es que yo no tengo... Es verdad que al final los proyectos son bueno, la base de todo esto, que esos proyectos tienen una vida que es corta, pero vamos, hombre, nosotros tenemos que resolver, como ha dicho Arsenio, cómo convergemos nosotros mismos para después pensar qué vamos a hacer con lo que está haciendo Cristina, por ejemplo, ¿no? O otros, o nuestra querida Isabel Alfonso, a la que podíamos haber invitado hoy perfectamente para que nos hubiera presentado su trabajo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo que tenemos que tener es la voluntad de hacer las cosas de una determinada manera. Joder, luego todo el mundo se jubila, pues ¿qué pasa? Pues es verdad, te jubilas, pues bien, pero bueno, tú has dejado ahí un trabajo que quizá otros continúen, ¿no? Por ejemplo, este ciudadano que se acaba de ir, que quiere hacer una cosa de historia moderna. Bueno, ¿quién lo sabe, no? Es decir, me parece que, hombre, esto puede ser a veces muy voluntarista, pero también creo que es nuestra obligación, ¿no? Incluso sin esperar a jubilarnos, se plantea el problema, porque lo planteaban el año pasado en París, en una reunión de Réseau Histoire. Había investigadores de toda Europa y entonces decían eso, o sea, las docenas de bases de datos personales que se han elaborado con gran mérito al filo, por ejemplo, de una tesis doctoral o de una vida, y entonces que quedan ahí, que desaparecen como si no hubieran existido, porque no sabemos cómo conectar. O sea, toda información, hay un porcentaje de pérdida enorme de bases de datos que se han hecho, que contienen cantidad de información que sería seguramente muy útil para todos, porque habría cosas que estarían conectadas y que multiplicaría nuestro conocimiento, y sin embargo, sin esperar a jubilarnos, quedan ahí en un armario y sin que sepamos cómo conectar. Eso es un problema internacional. ¿Cómo se pueden conectar las bases de datos? Es que yo creo que deberíamos estar empezando a trabajar en paralelo sobre la sostenibilidad de todo este conocimiento generado, ¿no? Porque es tremendo que ni siquiera el tema de los servidores, que se ha mencionado hace un rato, o sea, esté resuelto, facilísimo y baratísimo. Quiero decir que no podemos perder tantísimas horas de trabajo humano solo por no prever que se almacenen en algún lugar, ¿no? Con la tecnología adecuada. Claro, hay mucho por hacer porque no hay ese organismo que se ocupe del mapeado
de todo ese ecosistema de bases de datos y de canales distintos, de artefactos. No existe el mapeado, ¿no? Trabajáis todos de manera desagregada, todavía no existe esa ni convergencia institucional, ni mucho menos todavía técnica, ¿no? Pero mi impresión es que podría ir todo a la vez. Trabajar por la sostenibilidad también significa definir los indicadores con los que autoevaluaros, al margen de los obsoletos y anticuados de una academia cada vez más en decadencia, de un mundo universitario que está periclitando. Y eso también es lo que queda pendiente. Trabajado pues, en equipos también multidisciplinares, ¿no? Que tenemos también, bueno, y con el ciudadano siempre, con el que pagó, siempre muy en la cabeza, ¿no? Esa es nuestra obligación. Me tengo que lanzar no a tu yugular, ni muchísimo menos, querida, sino a la yugular del problema, ¿no? Porque ya se ha planteado, esto yo creo que lo has dicho tú y Francesca también. La cuestión es que ¿cómo evaluar esto, ¿no? Es que estamos en la academia ahora mismo siendo evaluados, o dejándonos ser evaluados por Thomson Reuters, Elsevier, una serie de compañías privadas que son las que, contestando a una pregunta que se ha hecho por ahí, creo que John Andoni, puede que sean los que se beneficien en el futuro de todos estos proyectos, de toda esta cantidad de datos que se están ofreciendo en abierto. Bueno, pues no, pero esto es una de las cuestiones que son urgentes. Es decir, lo mismo que tenemos de una vez por todas que acabar con este sistema perverso de evaluación de revistas controladas por unos pocos, ¿vale? Por no hablar del capital, y buscando la manera de empoderarnos de esos mecanismos de evaluación, pero también referidos a estos y a nuestra propia carrera académica, porque si no, todo nuestro trabajo, sea un libro o sea un CD, pues bueno, un CD puede servir de posavasos, que es para lo que servirán las juntas generales, ¿no? El CD famoso. Y los libros para sujetar muebles, pero esta cuestión es la que es verdaderamente importante, mucho más si las humanidades digitales suponen un desafío para la historia tradicional o no, aunque yo creo que no ese es el problema, ¿no? Sí, ¿hasta qué hora? Hasta ya. Vale, muy bien. ¿Son las dos? Son las dos y ya gustas. 3 minutos. ¿Dónde está la...? Sí, yo te sujeto, yo te espero. No. Déjame que no. Tú sigue. Nada, dos cositas. Parece que perdemos quizá un poco la noción de nosotros mismos como historiadores, ¿no? Perdóname si esto es un poco a chulería, pero bueno, pongamos la abstracción de la idea. Somos un poco los Menéndez Pidal del 19 o los Sánchez de Albornoz. Sí, perdona. No, sí. Después de Marc-Bloch, decadencia, eso te lo digo. No. No ha habido nada. Es decir, con los propios fallos, con la autocrítica, se ha hecho autocrítica aquí, puede funcionar. Es decir, cuando nos observen o cuando funcionen sobre nuestros materiales, podrán hacer un estudio historiográfico, ¿no? De qué tipo de preguntas nos hacíamos, debatíamos, etcétera. Esto es lo que me parece. Por eso yo insisto mucho con las prácticas historiográficas, ¿no? Porque me parece un elemento importante para ver qué es lo que pasa con los usos, los métodos, las preguntas que nos planteamos. Entonces, un poquito sí, pues seremos más cojos, más feos, más gorditos o más listos, que Albornoz manipulaba la información como quería para que le salieran los campesinos castellanos libres, ¿eh? Y esto lo hemos sabido con mucha historia crítica detrás. Vale. Entonces, es una cosita. Dos, sí hay escenario. Sí hay escenario para encontrar la manera de trabajar ciencia y más de más. Sí, de verdad, sí hay escenario. ¿Es Europa? Es que es Europa, ¿qué le vamos a hacer? O sea, nos ha pillado a todos nosotros desde los programas nacionales, que es lo que conocemos bien, en convocatorias competitivas, que es lo que conocemos bien. O sea, si estamos ahí en esa pulsión, retos ya es en cierta medida el programa de retos frente a excelencia, ¿no? Donde estamos nuestros proyectos, un pasito, ¿no? Hacia pelear más esa innovación y desde luego la estructura, tanto académica como la del Ministerio en este momento de investigación, no está permitiendo, ¿no? Crear realmente las sinergias para que las generaciones mezcladas de trabajadores, técnicos, informáticos, humanidades, alumnos, gente más adulta, gente un poco más obligada todavía a
trabajar el expediente académico frente a aquellos, bueno, pues a los que también los hay, y muchos a los que nos importa menos ya esa trayectoria curricular obligada. Bueno, hay foro, hay escenario, es Europa. Quizá nuestro compromiso sí es que los chicos que ya se han ido, porque ya les hemos cansado demasiado, sí generemos justo el espacio de trabajo común para que ellos sí sean en el futuro mejores Menéndez Pidal y Alumnodi, etcétera, ¿no? O sea, sí es trabajar ahí desde modelos incompletos, incluso, ¿no? Desde modelos de desarrollo incompletos, pero donde sobre todo lo que nos preguntamos y no... Te voy cambiando de dedo. Lo que nos preguntamos y lo que activamos, bueno, pues sí es, ¿no? Unos Monumenta Germania histórica un poquito mejor nos hubiera salido ahora. Bueno, con esta nota positiva, ya que son las 2:06, terminamos esta mesa redonda. Muchas gracias.